Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia, poder, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Yo soy el pastor Ricardo Escobedo. Como siempre, para mí es un gozo, un gran placer poder compartir con ustedes esta palabra de vida, esta palabra de prosperidad, de sanidad, esta palabra que da luz, esta palabra que da ánimo y fuerza. Para mí es un gran honor y privilegio poder llegar a su hogar o donde usted está oyendo este programa. Sabemos que estamos entrando a más de 1,000 prisiones aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios por través de este tremendo ministerio de enlace que Dios está bendiciendo y las puertas abriendo por todas partes. Quiero saludarles también a los socios victoriosos, a los filipenses, a esas personas que han estado mes tras mes fielmente enviando sus cartas, enviando sus ofrendas. Algunos están enviando sus diezmos. Si no están yendo a una iglesia donde se están alimentando, tú puedes enviar tus diezmos aquí, porque aquí es donde tú te estás alimentando, para que otros también puedan alimentarse y este programa pueda seguir creciendo y saliendo en otros medios también. Bueno, quiero decirles que estamos orando por ustedes. Cuando recibimos sus cartas las leemos, ¿verdad? Y luego también oramos por sus peticiones. Tenemos un grupo de intercesores, como dije en el programa anterior, que nos juntamos los sábados, un grupo de hermanos y hermanas que saben cómo orar. Y oramos por los prisioneros, oramos por los socios victoriosos,
Oramos por todos los que escuchan el programa de Fe Victoriosa. Y gloria a Dios que este programa, yo sé, conforme y de acuerdo a los testimonios, y yo sé, yo siento en mi espíritu también que esta palabra, estas enseñanzas, yo sé que están trayendo grande bendición a sus vidas. Bueno, estamos nosotros terminando este tema glorioso, identificados con Cristo, identificados con Cristo. Y hemos estado viendo que cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, Él entró al lugar santísimo con su propia sangre, en la presencia de Dios, con su propia sangre, para obtener eterna redención por nosotros. Él obtuvo eterna redención por nosotros a base de su muerte y su resurrección, y nuestra sustitución es como la obra sustitucionaria de Él por nosotros. Vuelvo a repetir, Jesús fue nuestro sustituto, y porque Él fue nuestro sustituto, a través de su muerte y su resurrección, Dios nos vio a nosotros también. Y vamos a estar viendo, ya vimos estos pasos, vamos a estar cubriendo y terminando con el último paso de estos 6 pasos de nuestra identificación con Cristo. Primero, vimos a través de la palabra de Dios en Gálatas 2:20, Romanos 6:6 y Romanos 4:25, que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. Cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, Dios nos estaba viendo a nosotros morir en la cruz con Cristo, porque por nosotros murió. Él fue nuestro sustituto. Eso está bien claro. Él fue ese cordero de Dios que fue al matadero, no abrió su boca. Ese cordero llevaba el pecado de todo el pueblo de Dios. Jesús es ese cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces fuimos crucificados con Él. Segundo paso de nuestra identificación con Cristo, nosotros también morimos con Cristo. Yo morí con Cristo. Así es como Dios me vio. Yo morí con Cristo, de acuerdo a Romanos 6, el versículo 5. El tercer paso de nuestra identificación con Cristo, yo fui sepultado con Cristo. Nosotros fuimos, los que hemos nacido de nuevo, fuimos sepultados con Cristo. Romanos 6:4, Colosenses 2, el versículo 12. El cuarto paso de nuestra identificación con Cristo, también fuimos hechos vivos con Cristo. Aleluya. Colosenses 2:13 y Efesios 2:5, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes en Cristo Jesús. También el quinto paso, fuimos resucitados con Cristo. Efesios 2:6 y Efesios 6:12, cuando dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de huestes espiritual de maldad en guerras celestes. Esos son los principados y potestades que Colosenses 2:15 nos dice que Cristo Jesús derrotó. Cristo Jesús despojó. Colosenses 2:15 dice, y despojando principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Esos principados y potestades eran los mismos principados y potestades que estaban reinando sobre nosotros, que estaban dominándonos, pero Cristo Jesús los derrotó. Cristo Jesús les rompió el poder, los desnudó, los desarmó. Y Hebreos 2:14 también dice que Cristo Jesús, así como los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte destruir aquel que tenía, ya no la tiene, tenía que el imperio de la muerte. Por 4000 años la muerte reinó, la muerte espiritual reinó sobre toda la humanidad, pero no pudo reinar sobre Cristo. Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, Él era el único que tenía vida eterna. Él era el único que era hijo de Dios. Era el único que era justo delante de Dios. Todos los demás éramos injustos. Toda la humanidad estaba bajo el poder y el dominio de Satanás. Estaban siendo dominados bajo el imperio de la muerte. Y el que tiene el imperio de la muerte era el diablo. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino para que a través de su muerte y su resurrección,
librar a aquellos que estaban cautivos, librar a aquellos que estaban bajo el dominio y el señorío de Satanás. Y es cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo obró en una manera increíble, una manera poderosa. ¿Por qué? Porque primero tomó nuestro espíritu humano que estaba muerto por causa de nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y luego lo resucitó con poder. Así como resucitó a Jesús, Él ya nos había visto resucitados con Él, pero ahora cuando nosotros nacimos de nuevo, viene a ser una realidad en nuestras vidas. Resucitamos de entre los muertos espirituales, recibimos vida. Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, cuando nosotros nacimos de nuevo, confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, de nuestras vidas. No hubo poder en el infierno, no hubo principado ni potestad, no hubo ningún diablo, ningún poder que nos pudo detener en la muerte espiritual. Satanás tuvo que soltarnos porque la muerte ya había sido vencida. Cristo Jesús venció la muerte por todos nosotros y por eso ahora tenemos vida en Él. Ahora vemos aquí, ¿verdad?, que fuimos resucitados juntamente con Él. Fue el quinto paso. Ya estuvimos cubriendo eso en el programa anterior. La victoria de Cristo fue nuestra victoria, porque Él fue y Él es nuestro sustituto. Ahora vamos al último paso, y es un paso glorioso, porque yo fui sentado con Cristo. 6 pasos en nuestra identificación con Cristo y todo basado por la palabra de Dios. Primero, yo fui crucificado con Cristo. Segundo, yo morí con Cristo. Tercero, yo fui sepultado con Cristo. El cuarto paso, yo fui hecho vivo con Cristo. El quinto paso, yo fui resucitado con Cristo. Y ahora estamos en el sexto paso. Y fuimos sentados. Yo fui sentado con Cristo en los lugares celestes. Vamos a ver estas escrituras porque, óigame, esto cambia y esto debe de empezar cuando usted empieza a renovar su entendimiento en estas verdades. Usted va a empezar a dejar de pensar como pensaba antes. Antes pensábamos, bueno, somos salvos, solamente salvos, somos pecadores, salvos por gracia. Eso es lo que el diablo quiere que tú sigas pensando. Es lo que el diablo quiere que tú sigas confesando. No, Señor, éramos pecadores, pero ya no somos pecadores. Somos hijos de Dios, somos justos de Dios. Él nos ha justificado, Él nos ha glorificado, Él nos ha redimido, Él nos ha llenado de su palabra, nos ha llenado de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice por el Espíritu Santo en Corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, pero Cristo Jesús no piensa así como muchos cristianos piensan en derrota, que son pecadores salvos por gracia. Oh, no. Óigame, ¿cómo cree que se sentirá Dios, el Padre, cuando sus hijos siguen pensando como el mundo piensa? No, Señor, somos lavados por la sangre del Cordero, somos justificados, somos glorificados, somos santificados en la sangre de Jesucristo. Y ahora tú y yo, delante de Dios, somos sus hijos, hemos sido santificados, hemos sido apartados. Y ahora vemos también, querido hermano, hemos visto también, vamos a estar viendo este último paso, que cuando Dios nos resucitó juntamente con Él, no solamente nos resucitó, pero nos hizo sentar en los lugares celestes en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Hechos el capítulo 2, versículo 31. Hechos el capítulo 2, el versículo 31. Hechos 2, 31. Dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí está predicando Pedro a los que vinieron en el día de Pentecostés. Se juntó una gran multitud cuando oyeron el sonido como un viento fuerte. El Espíritu de Dios vino y llenó esos 120 con poder.
y empezaron a hablar en otras lenguas y todos se juntaron para ver esta maravilla, esta cosa, ¿verdad? Y Pedro les empezó a predicar un mensaje poderoso. En el versículo 34 y 35 del mismo capítulo, el versículo 34 y 35 del mismo capítulo 2 de Hechos, dice la palabra de Dios, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Es la promesa que Dios le dio a Cristo y Dios lo hizo. Él restó a su Hijo y lo sentó a su diestra. Dice también en Hebreos, el capítulo 1, versículo 13. Vaya conmigo a Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 13. Hebreos 1, 13. Dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí vemos una vez más este versículo que bien claro que dice, Dios le dijo eso a su Hijo aún antes de que ocurriera en realidad en Cristo. El rey David por el Espíritu Santo profetizó en Salmos 2 y el versículo 7. Cuando él cita estos versículos, oí a mi Señor decirle, mi Señor le dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es cuando Dios lo resucita de los muertos y lo sienta a su diestra. En el capítulo 10, el versículo 13, capítulo 10 de Hebreos. Y el versículo 13, vamos a ir rápidamente, 10, el versículo 13 de Hebreos. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, quiero leer el versículo 12, porque quiero enfatizar algo aquí. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, no solamente Él se sentó, el Padre lo sentó. Él le dijo, Él cuando lo resucita de los muertos, le dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y luego también le dice, siéntate a mi diestra. Este es Dios hablando. La diestra es el centro de poder de todo el universo. Vuelvo a repetir, la diestra de Dios es el centro de autoridad y poder y dominio de todo el universo. Y Dios le dice a su hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En estos momentos, Cristo Jesús está sentado a la diestra de su Padre. Pero le traigo buenas nuevas, porque hoy estamos terminando estos 6 pasos de nuestra identificación. Y le voy a mostrar a usted con la palabra de Dios de que Él no está sentado ahí solo. Él está sentado ahí con nosotros y nosotros con Él. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. La cabeza y la iglesia, la cabeza y el cuerpo fueron resucitados juntos. La cabeza y el cuerpo fueron sentados también a la diestra del Padre Celestial. La iglesia, usted y yo, los redimidos, los lavados por la preciosa sangre del Cordero. La palabra de Dios nos enseña, nos revela, y luego voy a dar los versículos ahorita, nos revela que usted y yo ya estamos, no vamos a estar. Ya estamos sentados a la diestra juntamente con Cristo. Déjeme dar estos versículos para que usted los pueda ver y pueda leer usted con sus propios ojos. Ahora, vamos a Efesios 2, el versículo 5 y 6. Efesios 2, el versículo 5 y 6. El apóstol Pablo por el Espíritu Santo recibe esta revelación. Y es algo tan importante que usted también renueve su entendimiento y reciba esta revelación en su corazón. Pablo dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados antes de ser salvos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, esto yo no lo escribí.
Esto está en la palabra de Dios. Esto es algo que ya ocurrió. Esto es algo que no va a ocurrir en el futuro. Esto es algo que es presente. Esto ya ocurrió. Esto es algo que ya ocurrió. Dice el versículo 6. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, Dios, juntamente con Cristo, Dios, juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Dios nos hizo sentar juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que la iglesia está sentada, Dios nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ahora, quiero decirle esto. De acuerdo a Romanos el capítulo 5, versículo 17. Vamos a Romanos 5 y el versículo 17. Usted va a poder ver ahí que así nosotros hemos recibido la gracia, abundante de gracia. Ahora podemos reinar en vida. Acuérdense que yo le dije que la diestra de Dios es el lugar, el centro de la autoridad y del poder de todo el universo. El centro es el centro del poder del universo, está la diestra de Dios, del Padre Celestial. Romanos 5 y el versículo 17. Vamos al versículo 17. Romanos 5, el versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán y Eva, por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte espiritual. Por estos 4000 años reinó la muerte espiritual. Y también reinó la muerte espiritual en mi vida antes que naciera de nuevo. Pero después de que yo nací de nuevo, después de que tú naciste de nuevo, ahora dice la palabra, si por la transgresión de uno reinó la muerte espiritual, mucho más también, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que dice aquí es de que tú y yo podemos ya reinar. Aquí no tenemos que esperar para el milenio. Usted y yo como creyentes podemos reinar. Tú debes de estar reinando. Si tú dices, ¿a quién voy a reinar? ¿Voy a reinar sobre mi familia? ¿O que voy a reinar sobre mi esposa? ¿Voy a reinar sobre mi esposo? No, mira. Tú vas a reinar sobre el pecado que el enemigo quería traer a tu vida. Tú puedes reinar sobre tu propia alma, tu propia mente. Tú puedes reinar sobre principados y potestades. Tú puedes reinar sobre las enfermedades y la pobreza. Tú puedes reinar en Cristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos reinando. La muerte reinó en nosotros. Satanás estuvo reinando, la muerte reinó, ahora la justicia de Dios está reinando. Ahora, cuando Dios le dice a su hijo, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies, escuche bien. Pablo dice que Él es la cabeza, Cristo Jesús es la cabeza, Efesios el capítulo 2, nosotros somos su cuerpo, la iglesia es el que tiene los pies. Cuando la iglesia, y muchos están recibiendo esta revelación, así como tú estás oyendo esta revelación, que somos identificados con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Los pies los tiene la iglesia. La iglesia, a través del poder del Espíritu Santo y a través de esta revelación de que ya estamos sentados juntamente con Él, por eso Cristo Jesús nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso Cristo Jesús dijo, resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque estamos reinando con Él y Él está reinando a través de nosotros sobre las obras de Satanás. Él vino para deshacer las obras del diablo y ahora nos ha dado a nosotros su gloria y su poder para poder hacer lo mismo. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y qué bueno que estuviste tú escuchando y aprendiendo esta identificación con Cristo. Y gloria a Dios. Ahora quiero hacer una oración con aquellos que hoy necesitan abrir sus corazones a Cristo. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que tú me amas. Dilo. Creo con todo mi corazón que tú me amas, que tú diste tu vida en la cruz por mis pecados. Fuiste sepultado, como dice la palabra. Descendiste al corazón de la tierra como tú dijiste.
Al tercer día, Dios el Padre te resucitó de los muertos. Y ahora estás vivo. Y en este día de hoy, públicamente, con mi boca y en mi corazón, yo te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Ahora estoy identificado con Cristo, con vida y no con muerte. Gracias, Padre. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Llámanos, escríbanos, dinos que tú te entregaste a Cristo, a Jesús, y aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Si estás aquí en esta área de Los Ángeles, ven y visítanos. Si quieres visitar a algún familiar, toma la dirección, que ahí está el número de teléfono. Llámanos para que tú recibas el horario de los servicios, ¿verdad? Y ven y visítanos. Queremos conocerte en persona. Anima a otras personas también que oigan y vean este programa de Fe Victoriosa en este canal, en este día y en esta misma hora. Hasta luego y despiden de ustedes, pastores Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendiciones. Soy feliz.